El sábado. Bienvenidos todos a la casa de oración, a la casa del Señor, hoy en este día, aquí en la colonia de Bethesda, aquí en la iglesia de Bethesda. Bienvenidos todos los que nos miran allí en sus casas, por todas las plataformas y las redes que se conectan en estos momentos en este culto de adoración y de alabanza a Dios. Bienvenidos sean todos y que Dios les dé el alimento espiritual que todos necesitamos el día de hoy. Que todos salgan de este lugar llenos del Espíritu de Dios. Antes quiero hacer una invocación a Dios para pedir su Santo Espíritu. Los que quieran acompañarme, doblemos las rodillas. Querido Padre Celestial, estamos ahora presentes delante de usted, Señor, para escuchar su mensaje que nos tiene en esta mañana. Estamos ávidos de escuchar su voz. Necesitamos, Señor, conocer de usted lo que quiere que nosotros, Señor, hagamos en estos tiempos. Señor, ábranos el entendimiento, abra nuestro corazón, para que la semilla sea puesta en cada uno de todos nosotros, y que no sean las palabras del expositor, Señor, sino sea su misma voz la que hable a nuestros oídos y a nuestro corazón. Lo pedimos todo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nosotros estamos hoy en tiempos muy difíciles. Para muchos, en estos momentos, hay mucha tristeza en dolor en los corazones, en los hogares. Pero la palabra de Dios nos ha indicado que esto es apenas el principio de algo que viene aún más fuerte. La palabra de Dios lo llama principio de dolores. El día de hoy voy a tocar un tema que es muy importante, un tema que tiene que ver precisamente con los últimos tiempos, con estos tiempos que estamos ahorita viviendo. La importancia de la libertad religiosa y la libertad de conciencia en los últimos días. Nosotros debemos primeramente que comprender qué es la libertad religiosa y qué es la libertad de conciencia. La libertad religiosa, hermanos, es la libertad de poder adorar libremente a Dios, en la concepción como usted lo tiene, ¿sí? Su forma y su sentir. Esa forma de adorar a Dios, que usted así lo percibe, esa libertad hoy, aún hoy, es libre. ¿Sí? Usted puede profesar cualquier religión, usted puede adorar, enseñar incluso a otros
sin ser coartada, ¿sí? Hay muchas religiones en el mundo, pero cada una de estas religiones que se encuentran, ninguna es coartada por el Estado, ya que el Estado permite que haya esta libertad. Dentro de sus leyes hay una clara separación. Hay una clara separación entre religión y Estado. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros hoy le llamamos libertad religiosa. ¿Sí? El Estado protege dentro de sus mismas leyes, ¿sí? Que las iglesias puedan adorar, puedan predicar el evangelio libremente, ¿sí? Y el Estado protege esto, no se mete, ¿sí? Porque cuando un Estado empieza a tener preferencia por alguna religión, hermanos, finalmente esta va a terminar pisoteando las convicciones de algunos o muchos ciudadanos de esa comunidad. ¿Sí? Es muy importante que nosotros entendamos hoy que esa libertad religiosa, hoy gozamos de ello y tenemos que aprovecharla, porque va a haber tiempos, ¿sí?, en que esta libertad sea coartada. Ya no va a haber libertad religiosa, ¿sí? Y eso viene poco más adelante, ¿sí? Pero, ¿qué es ahora la libertad de conciencia? La libertad religiosa está protegida por Dios y la libertad de conciencia también está protegida por Dios. Pero la libertad religiosa está en manos del Estado, mientras que la libertad de conciencia está en manos de Dios y en manos del hombre. ¿Sí? La libertad de conciencia, mis hermanos, es la libertad del poder de pensar y también de actuar. ¿Sí? Es esa libertad de expresión y de actuar. Esa libertad es solamente suya. ¿Sí? Debemos entender que la libertad de conciencia es un don que Dios nos ha regalado. Y nosotros nacemos con ese don. Usted, hermano, hermana que me escucha, tiene la preferencia de poder usar ese don
como a usted le plazca. ¿Sí? Ya lo dije antes, la libertad religiosa está protegida por Dios, igual que la libertad de conciencia. Pero mientras en la libertad religiosa está en manos del hombre, aunque está protegida por Dios, pero está en manos del Estado, la libertad de conciencia no está en las manos del Estado, está en sus manos. ¿Sí? Entonces, está bajo su protección de ustedes individual. Mientras en la libertad religiosa el Estado sí puede proteger o transgredir la religión por medio de sus leyes, el Estado, hermanos, no tiene ninguna autoridad para quitar o coartar la libertad de conciencia. Deben comprender, hermanos, que nadie, absolutamente nadie, puede quitar la libertad de conciencia que cada uno de ustedes tiene. ¿Sí? Y por ello hay que valorar en mucho ese don que se nos ha dado. Porque hoy podemos nosotros decidir salir a predicar la palabra de Dios o quedarse en casa. ¿Sí? Hoy nosotros podemos decidir si nosotros seguimos los mandamientos de Dios o los transgredo. Vamos a empezar con este maravilloso tema, porque los tiempos que se vienen son muy difíciles para la humanidad cristiana, para aquellos que profesan y guardan los mandamientos de Dios. Vemos hoy, hermanos, que muchos no valoramos esa libertad de conciencia. Y les voy a poner ejemplos. Hoy, la libertad de conciencia, hermanos, es manipulada. ¿Cómo es manipulada? ¿Cómo puede ser manipulada? ¿Saben ustedes que el Estado nos manipula con los medios informativos? Esa es una manipulación. Y hay cristianos, ¿sí?, que se someten a esa manipulación, a esa seducción que Satanás pone delante de nosotros, porque sabemos que Satanás es seductor desde el principio de la creación. Así engañó a Eva.
Entonces, sutilmente, Él pone delante no solo de la humanidad, sino también de los cristianos, esa información impresa, puede ser impresa, visible, escuchada, puede ser de otras formas, en donde esa sutileza la usa para infectar al cristiano fiel. ¿Sí? La conciencia, la libertad de conciencia que usted tiene, llega a infectarse, que puede después usted hacer lo que el Estado quiere que todos hagan, porque para eso es la información, para eso es esa información que ellos transmiten, para podernos a nosotros manejar a su forma. Hoy también podemos ceder, ¿sí? Nuestra libertad de conciencia puede ceder. ¿Cómo es que puede ceder una persona? Fíjense que Satanás es muy hábil y muy inteligente, que él está usando a los más débiles, está usando en las escuelas a los más pequeños para meterles información acerca de su sexualidad. Y allí ya empieza a trabajar el enemigo, ¿sí? Para cambiar la libertad de conciencia que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Sutilmente mete esta información a los más pequeños para que ellos, dentro de su libertad de conciencia, puedan ellos dirigirla a lo que el Estado quiere. Y el Estado quiere cambiar una ideología de Dios. ¿Sí? El que creó hombre siga siendo hombre, pero Satanás ahora quiere cambiar esa ideología. Que el hombre que creó Dios a imagen y semejanza, ahora crea el hombre que puede cambiar esa ideología y pueda él ser una mujer. Y viceversa. Entonces, vemos que Satanás está trabajando fuertemente en cambiar la libertad de conciencia. No solamente va a trabajar en cambiar la libertad religiosa, sino que ese medio ya lo tiene él. Pero la libertad de conciencia sabe que no la tiene, pero él va a transformarla. Sutilmente está entrando en todos. Ya vimos dos ejemplos: la manipulación y aquellos que ceden. Y los que van a ceder más rápido son los pequeños. Su libertad de conciencia va a ser cambiada. Pero también están otros. Los que la venden. La libertad de conciencia
los que la venden. Aquellos que por unos artículos venden su libertad de conciencia, cambio de unos granos o de unos favores. ¿Existe esto? Dame tu credencial y te doy esto. ¿Lo hay? ¿Están vendiendo su libertad de conciencia? Y esto se va a poner más adelante más grave. Están también aquellos que no objetan. Están aquellos, hermanos, que su libertad de conciencia no existe en ellos. No objetan nada. Los que ellos acatan solamente una orden. ¿Sí? Sin que ellos se puedan poner a pensar si lo que están haciendo o lo que les están mandando a hacer está bien hecho o está mal hecho. Vean ustedes que la libertad de conciencia, el enemigo está trabajando fuertemente, ¿sí?, para usarla a favor y en contra de nuestro Dios. Y es por eso la importancia de entender hoy este tema. Porque como les dije, la libertad de conciencia es un don. Es un don que Dios les ha dado y que todos hemos recibido desde nuestro nacimiento. Cuando alguien no valora correctamente su libertad de conciencia, mis hermanos, tarde o temprano, esa persona puede encontrarse a sí mismo como un esclavo. Haciendo, pensando y actuando, no según sus propios pensamientos, mis hermanos. Pensamientos libres o actuando libremente, sino actuando y pensando bajo un impulso externo. Y entonces cuando nos encontramos, cuando esa persona se encuentra en ese terreno, en donde ya no es más él, su libertad de conciencia ha sido coartada. Cuando esa persona se encuentra en ese terreno, estamos en retroceso, mis hermanos. Porque esa persona ya no es libre, sino es esclavo de un poder externo. ¿Y qué fue lo que Dios nos ha regalado a nosotros como cristianos? Que seamos, ¿qué? Libres. Y cuando el cristiano cede, vende, se deja manipular, o ya no tiene derecho de poder pensar libremente, entonces estamos siendo esclavos y estamos en un retroceso que no es natural.
En cualquier momento, mis hermanos, como dije, esa libertad religiosa va a ser coartada, ¿sí? Los gobiernos que hoy protegen y respetan, va a llegar el momento en que va a imponer leyes para transgredir las normas de la libertad religiosa. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, que aún en ese tiempo, cuando la libertad religiosa se vea coartada, se vea lastimada por las leyes gubernamentales, aún en esos momentos, ¿sí?, la libertad de conciencia está vigente. Y el gobierno no puede quitar, y no puede cambiar, y no puede reprimir esa libertad de conciencia, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano cuando un gobierno empieza a transgredir la libertad religiosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que el cristiano debe hacer cuando un gobierno empieza a transgredir la libertad religiosa? Vamos a ver la palabra de Dios, ¿qué les parece? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 13. Versículo 1. Miren lo que Pablo nos dice. Dice, toda alma debe someterse a las potestades superiores. ¿Quiénes son esas potestades superiores de las que está hablando? No. ¿Quiénes son esas potestades superiores de las cuales está hablando Pablo aquí? El gobierno. Y dice Pablo aquí en su palabra, toda alma debe someterse a las potestades superiores. Sigue diciendo, porque no hay potestad que no sea de Dios. Capítulo 13, versículo 1. Y las potestades que hay de Dios son ordenadas. ¿Entienden lo que Pablo nos está diciendo aquí? Dice que obedezcamos al gobierno civil, porque ningún gobierno civil, como dice mi hermano, está por sí solo, sino que Dios ha puesto ese gobierno. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. No hay un poder, no hay un gobierno que no haya sido puesto por Dios. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, pero aquí dice lo contrario. Aquí dice lo contrario, ¿no? Y lo que estamos ahorita entendiendo es esto. ¿Qué es lo que realmente nos manda? Queremos nosotros encontrar la verdad.
Esto que nosotros estamos ahorita leyendo es el inicio. No quiero confundirlos, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos, aún no acabamos. Queremos entender, primeramente, qué es lo que es la libertad religiosa y qué es la libertad de conciencia. Pero tenemos que entender lo que Pablo nos está primero aquí refiriendo. Él dice que toda alma debe someterse ¿a qué? A los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos son puestos ¿por quién? Por Dios. Daniel fue lo mismo que le dijo a Nabucodonosor, ¿cierto o no? Que su poder, todo lo que Nabucodonosor tenía, era dado ¿por quién? Por Dios. Entonces, en esa forma, es que primeramente nosotros, eso es lo que debemos de entender. Primeramente. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿creen que estos gobiernos tienen autoridad en sí mismos? No, no tienen autoridad en sí mismos. ¿Por qué? Porque el versículo 1 mismo dice que ¿qué? ¿Provienen de quién? De Dios. ¿Han sido puestos por Dios? ¿Sí o no? Ok. Versículo 2. Ahí mismo en Romanos. Dice la palabra de Dios. De modo, fíjense, oigan, pongan atención. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación para sí mismos. O sea, está siendo todavía aún más claro Pablo. Dice que nosotros no podemos oponernos a las leyes del gobierno o lo que el gobierno a nosotros nos impone. ¿Sí o no? Porque si nos resistimos o nos oponemos a esta autoridad gubernamental, entonces dice que acarreamos para nosotros mismos ¿qué? Condenación. ¿Se dan cuenta las palabras fuertes? Pero ahorita vamos a entender esto. Porque hay muchos cristianos hoy en día que estas palabras las toman literalmente sin profundizar, por así decirse, sin profundizar, y entonces ellos dicen, el gobierno lo está diciendo. Incluso ahora en la pandemia, y para que todos tomaran la instrucción de los gobiernos, ¿sí? Fue que se empleó precisamente estos textos. ¿Sí o no? Muchos de los hermanos, para justificar su vacunación, usaron estos textos, en donde dice la Biblia dice que ¿qué? Sométanse al gobierno, porque si no, van a acarrear condenación. Nuestro Dios nos dice que nos sometamos a las potestades de la tierra, porque son puestas por Dios. Y eso es
lo que vamos ahorita a analizar. ¿Hasta dónde? Sí, porque pues nadie quiere condenarse por hacer algo que el gobierno me está mandando, pero yo sé que está mal. Dice el verso 3. Fíjense, aquí está el inicio de del entendimiento de los versos 1 y 2. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Dice aquí Pablo. Entonces haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Lo que Pablo nos está refiriendo aquí es que la autoridad, el gobierno, no está para infundirle temor a los que hacen el bien, sino ¿para qué? Para los que hacen mal. Entonces, los gobiernos han sido puestos por Dios, ¿para qué? Para condenar ¿a quiénes? A los malos. ¿Se imaginan un mundo donde no hubiera un gobierno para establecer lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo viviría? ¿Cómo viviríamos? Un caos. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Dios ha colocado los gobiernos en este mundo, pero para que condenen al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sigue diciendo verso 4. ¿Qué dice? Porque Él es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, ¿qué? Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? O sea, un gobierno está con toda la autoridad para ejercer justicia delante de alguien que está haciendo ¿qué? Lo malo, no para el que está haciendo ¿qué? El bien. Entonces miren ustedes, mis hermanos, nosotros como cristianos sabemos que estamos actuando bajo una autoridad de Dios, bajo la ley de Dios, ¿sí o no? Nosotros como cristianos lo sabemos. Y si nosotros sabemos que estamos actuando bajo una autoridad de Dios, que estamos haciendo bien, no estamos haciendo mal, estamos bajo la ley de Dios, entonces nosotros debemos estar, ¿cómo? ¿Temerle al gobierno? ¿O estar con mucha fe delante de Dios? ¿Cómo es? Entonces, miren ustedes que ahí empezamos nosotros a descubrir. La conciencia del cristiano, hermanos, está ligada
a la palabra de Dios. La conciencia del cristiano, mis hermanos, está ligada aquí. Entonces, ¿cuándo es que nosotros debemos estar sumisos al gobierno? ¿O cuándo es que nosotros debemos someternos a un gobierno establecido por Dios? ¿Cuándo? Cuando su mandato esté de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando ellos estén haciendo el mandato de Dios. Cuando ellos estén realmente bien delante de Dios. ¿Sí? Porque ellos están para hacer el bien. ¿Sí? No para hacer el mal. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Sí? Debe de haber, cuando haya una armonía entre el buen cristiano y el gobierno, ¿sí? Entonces, vemos que ambos se someten a la voluntad de Dios. ¿Sí? Allí, ¿y cómo vemos o cómo vamos a saber, hermanos, si el gobierno o el cristiano está sometido a Dios? ¿Cómo se puede ver eso? ¿O cómo se puede palpar? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Salmos, lámpara, lumbrera, es a mi camino. ¿Sí? La palabra de Dios dice también ahí en Juan, en Juan, que la palabra de verdad nos hace ¿qué? Libres. ¿Sí? Esa verdad nos hace libres. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esta diferencia, mis hermanos, y que es muy importante que cada uno lo entienda, el cristiano no debe de temer al gobierno. Su libertad de conciencia no debe temer las represalias de su gobierno. Porque cuando el cristiano teme al gobierno, cuando el cristiano está haciendo algo bien, entonces, hermanos, ahí está algo mal. Ahí está algo mal. Porque el cristiano no debe tener miedo si está haciendo bien las cosas. ¿Sí comprenden eso? Porque los gobiernos, ¿para qué están? Están solamente para castigar ¿a quién? Al malo. Entonces, si el cristiano teme a una autoridad cuando él está haciendo bien las cosas, entonces allí hay algo mal, y entonces ese cristiano lo que debe de hacer es examinarse a sí mismo. Porque no puede temer ante un gobierno, ante sus represalias. Pero si teme el cristiano, entonces ese cristiano debe examinarse a sí mismo. Y debe de examinarse por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Por qué tiene temor? ¿Sí?
El verso 5 de Romanos capítulo 13 dice, por lo cual es necesario que os sujetéis, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sí? Pablo fue muy claro en estas cosas. ¿Sí? En esto que nosotros como cristianos debemos hacer. ¿Sí? Cuando el gobierno se sujeta a las leyes divinas, entonces nosotros podemos también sujetarnos a ese gobierno. ¿Sí? Pero cuando el gobierno está fuera de las leyes de Dios, entonces allí la libertad de conciencia, usted la decide. Si la vende, si cede, si calla, si cede. Usted tiene ese poder de decisión. ¿Sí? Nosotros vamos a Juan 8:32. Juan 8:32 dice allí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? El cristiano está, hermanos, atado a la verdad, aquí. ¿Sí? Y la conciencia, por consiguiente, también está atada a la verdad. Está iluminada por Dios. ¿Sí? Para ser libre. ¿Sí? Entonces, si el cristiano se somete al mandato del gobierno, ¿sí? En transgresión a los mandatos iluminados por Dios, entonces se encontraría en un terreno difícil, hermano. Porque se encontraría en un terreno atado, ¿sí? A la condenación primeramente y a la confusión. ¿Sí? ¿Comprenden esto? Dios quiere que sea libre. Usted que me está viendo. Dios quiere que no haya confusión en sus mentes. Entonces, para eso es que Dios nos da la luz de su evangelio, para poder entender estas cosas. Un cristiano no debe de estar atado a la confusión y a la condenación, mis hermanos. Si el cristiano llega a eso, hermanos, el cristiano entonces está cediendo a un mandato gubernamental que está transgrediendo la palabra de Dios. Y el cristiano entonces tiene atada su voluntad humana y no a la de Dios. Está atado a la voluntad humana y no atado a Dios. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Muchos cristianos están cediendo su libertad de conciencia, ¿sí? Y están perdiendo todo lo que han aprendido de la palabra de Dios, ¿sí? Se están sometiendo a los mandatos terrenales, a los mandatos gubernamentales, ¿sí? El cristiano debe obedecer ante todo, primero ¿a quién? A Dios, ¿sí? Pero solamente cuando el gobierno, ¿qué? Está haciendo lo malo, ¿sí? Entonces,
Allí es cuando el cristiano debe obedecer primero a Dios. ¿Sí? Ok. Hay unos ejemplos que vamos a ver bíblicamente. Hechos capítulo 4, 16. Vámonos rápidamente porque ya se me acaba el tiempo. Hechos capítulo 4, 16. ¿Qué dice allí? 4:16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque este es el gobierno de Roma, el cual están allí hablando de Pedro y Juan, porque ellos estaban haciendo ¿qué? Un milagro. Están no solamente predicando, sino estaban también sanando. Y dice allí, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notado ha sido hecho por ellos. Manifiesto a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos nosotros negar, dice. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más por el pueblo, ¿qué dice? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En nombre de quién? ¿En quién estaban ellos en contra? De Jesús. Y entonces ellos estaban diciendo, pues vamos a amenazarlos. ¿Sí? Vean lo que dice el 18. Y llamándolos, ¿qué hicieron los gobernantes? Los intimidaron, dice, en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hizo Pedro y Juan? Dice el versículo 19, mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Un buen cristiano, mis hermanos, debe actuar con ligereza, sin temor. Debe de presentarse ante magistrados, sin el temor, porque dice aquí, Pedro y Juan, juzguen si lo que estoy haciendo está mal delante de Dios. El gobierno hoy en día ha olvidado que provienen de Dios, que su poder proviene de Dios. Pero el cristiano sabemos hoy que nosotros provenimos de Él y que la voluntad de Dios la estamos haciendo. Vamos al capítulo 5, al verso 29. Ellos salieron de ahí de donde estaban delante de los ministros, de los gobernantes, salieron. ¿Y qué? ¿Se fueron a refugiar a sus casas? No. Siguieron haciendo, predicando y sanando. Y miren lo que dice el 29, volvieron otra vez a llevarlos. ¿Y qué dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice aquí. ¿Sí? Entonces, el buen cristiano que está haciendo lo mismo, así debe de responder. Es menester que primero obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos que nuestra libertad religiosa no la coarta el hombre ni el gobierno. Solamente usted tiene el poder, mis hermanos, para poder decidir qué hacer con su libertad de conciencia. ¿Sí? Habrá en los últimos días
gente cristiana que por unos incentivos o unas ofertas digan, pues es para bien de mis hijos, es para bien de mis hijos y lo tengo que tomar. Es por necesidad y tengo que aceptar. Dios entiende. Dios va a entender. En los últimos tiempos, eso va a haber. Ya se vio, ya se vio en esta pandemia, ya se vio. Ya se vio en el ensayo pasado, dice la hermana. En este ejemplo. Y la verdad, muchos se dieron. Muchos se dieron. ¿Sí? Entonces nosotros, mis hermanos, es necesario que veamos a quién vamos a adorar. ¿A Dios o a los hombres? Apocalipsis 13 nos marca a dos bestias, ¿sí? Que van a ejecutar su dominio aquí en la tierra y que van a estar fuertemente contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis hermanos, ustedes tienen el poder de decisión. Porque aunque la libertad religiosa se vea coartada, su libertad de conciencia debe ser libre para seguir y seguir y seguir predicando el Evangelio de Dios. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a